En el caso de las bacterias se reproducen de una manera muy veloz. No todas las bacterias son patógenas, algunas son alterativas y otras simplemente se pueden utilizar hasta para alimentos y con efectos benéficos. Las que enferman, las que producen enfermedad, a veces es por la misma bacteria, pero a veces porque tienen formas más resistentes, como lo que se llaman endosporas, o algunas fabrican toxinas, y estas toxinas son las que pueden producir la enfermedad. La mayoría de las enfermedades de transmisión alimentaria son producidas por bacterias. La bacteria se reproduce por fisión binaria o bipartición. Cada 20-30 minutos una bacteria se parte al medio y produce 2. Esas 2 a los 20-30 minutos producen 4 y esas 4 a los 20-30 minutos ya producen 8. Esto siempre a una temperatura ambiente, que ahora vamos a ver de qué se trata la temperatura ambiente para la bacteria, pero es un rango bastante amplio. Piensen que de una bacteria en 15 horas podremos llegar a tener 150 millones de una sola bacteria. Las bacterias que producen endosporas son formas más resistentes porque de alguna manera tienen una posibilidad ante la adversidad de encubrirse. Yo digo que se ponen como un poncho o como una protección, como si fuera una cápsula, y en esas situaciones de adversidad, por ejemplo, les falta alimento o les falta o empieza a sentir que hay calor, y el calor muy alto mata a las bacterias, ya vamos a ver. Entonces en esas situaciones se coloca en las que pueden y las que tienen esa característica, se pueden formar en endosporas y sobreviven a la adversidad. Hay endosporas que pueden resistir medios de cocción. Entonces uno puede pensar que está matando con el hervor las bacterias, pero si forman endosporas pueden resistir. Es importante entender esto, sobre todo dos puntos fundamentales con respecto a la endospora. En primer lugar, las endosporas suelen estar en la tierra, en los medios más secos, en las zonas del viento sonda, en la zona de Cuyo es más común endosporas en los suelos. Vienen de vegetales que están en el suelo, por ejemplo los morrones suelen tener endosporas, y si uno hierve un morrón y hace una conserva, no es uno piensa que al hervir está matando todo, y sin embargo la endospora, esta bacteria se protege, tiene una forma resistente y sobrevive la temperatura de hervor. Ese es un punto. Y otro punto importante es que las endosporas suelen vivir en medios sin aire, sin oxígeno, con lo cual afectan sobre todo en lo que son conservas. Ya cuando hablemos de una enfermedad del botulismo voy a volver sobre este tema, pero tengan presente que son formas más resistentes. Las toxinas también tenemos que considerar que no solo pueden enfermar, sino que pueden resistir altas temperaturas. Hay bacterias que producen toxinas al dividirse, cada vez que se parten al medio, además de generar dos bacterias, largan una toxina o un veneno al medio. Y hay toxinas que resisten altas temperaturas. Entonces vamos a hablar de otra enfermedad también muy común que se produce por toxinas, que es la estafilococcus. Ya vamos a volver con eso. Bueno, vamos a hablar ahora de qué factores hacen que la bacteria se desarrolle o no. ¿Y esto por qué es? Porque si yo, conociendo qué le gusta al microorganismo, en lo posible yo lo voy a tratar de sacar o modificar, y para eso existen los métodos de conservación. Obviamente no puedo sacar todo ni modificar todo, pero son las formas que se utilizan en la industria, ¿no? Y vamos a hablar de los nutrientes, del agua, de la acidez, del tiempo, de la temperatura y del oxígeno.
Con respecto a los nutrientes, a las bacterias lo que más le gusta es las proteínas. Hay 5 tipos de nutrientes en nuestra alimentación, ¿no? Los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales. Las proteínas son los principales elegidos por los microorganismos. Por eso el grupo proteico, el grupo de alimentos proteicos, es un grupo de alimentos de riesgo, que son los huevos, las carnes y los lácteos. A más agua, más riesgo en un alimento. Es decir, a los microorganismos les encanta el agua. Y los alimentos con mayor contenido de agua son los que nosotros llamamos alimentos perecederos. Si ustedes se fijan, todo lo perecedero se guarda en la heladera. ¿Por qué tiene agua? Incluso no solo los alimentos que mencionamos recién proteicos, porque además tienen agua, las leches, las carnes, los huevos, los lácteos en general, algunos tienen más agua, son más de riesgo. Si también pensamos en las frutas, algunos vegetales, por el contenido de agua también conviene guardarlos en heladera. Y ahora vamos a ver por qué, qué hace la heladera. Sin embargo, hay alimentos que en la alacena uno pensaría que está todo lo seco, todo lo que no tiene agua, entonces yerba, harina, perfecto, no tiene agua. Sin embargo, hay alimentos que tienen líquido y que pueden guardarse fuera mientras estén cerrados. Esto es porque hay técnicas que disminuyen los peligros de microorganismos en los alimentos, como la esterilización, la deshidratación, la salazón, el almibarado. No voy a hablar puntualmente ahora, después si tienen dudas me preguntan, pero esto lo voy a dejar porque voy a dejarles una actividad con respecto a esto. Con respecto a la acidez, a las bacterias no les gusta la acidez, no les gusta el medio ácido y no están cómodas, pero no es suficiente para matarlas. Ningún ácido comestible. Hay ácidos que sí pueden matar a microorganismos, pero nosotros no los podríamos incluir en los alimentos porque también nos mataría a nosotros. Es decir, los ácidos que nosotros consumimos, lo más ácido que tenemos, y ahí está bien gráfico, son el limón y el vinagre. Pueden simplemente hacer que el microorganismo esté no a gusto, no se reproduzca tal vez, entonces frena su reproducción, pero no muere. Esto es muy importante porque hay gente que cree que el vinagre mata microorganismos y el vinagre no mata, ni el limón. El ser humano es un ser que necesita oxígeno para vivir, por eso somos aeróbicos. Y en nuestra naturaleza el oxígeno lo obtenemos de la atmósfera, que se encuentra en un 21% con respecto al resto de los gases. El microorganismo puede tener 3 características: puede ser aeróbico, puede ser anaeróbico, puede ser facultativo, pero realmente la gran mayoría son igual que el ser humano, son aeróbicos. La gran mayoría necesita oxígeno para vivir. Hay microorganismos que son anaeróbicos, como el caso de las endosporas, que viven exclusivamente sin oxígeno, pero son pocos. Y también hay algunos facultativos que viven con y sin oxígeno, pueden adaptarse a las dos situaciones, les da lo mismo. Ejemplo de ellos son los que están en nuestro intestino, que pueden vivir en lugar con y sin oxígeno. Hay técnicas para eliminar el oxígeno en un envase, como son los envasados al vacío o la atmósfera controlada, y estas técnicas prolongan la vida del alimento. Como les digo, la mayoría de los alimentos tienen microorganismos aeróbicos. Si yo al paquete le saco el oxígeno, esos no van a poder desarrollarse y el alimento claramente se va a alterar más lento y entonces va a durar más. Un punto fundamental son las temperaturas. Las temperaturas hacen a las diferencias de comportamientos de microorganismos y también a poder jugar con esto en formas de conservación. Por eso acá vamos a hablar de 4 tipos de temperaturas y fíjense qué ocurre en cada una. Si vamos a la temperatura más fría, que es menos 18 grados o 18 grados bajo cero, esta es la temperatura que le llamamos de congelación, que se utiliza en el freezer o hay cámaras de congelación, que son, digamos, las cámaras. La diferencia es que es un recinto, no es un equipo. El microorganismo
En el freezer no se reproduce, pero claramente no muere. Esto es un dato fundamental. Después vamos a tener que hablar de cómo se descongela adecuadamente, porque hay que pensar que cuando descongelemos el alimento, la bacteria se va a despertar. Con las temperaturas en la heladera, estamos hablando entre 0 y 5 grados. Esto se llama refrigerar alimentos. Si yo digo alimentos refrigerados, son de heladera. También puede haber cámaras de refrigerados y heladeras es el equipo, digamos, la cámara es el recinto, y en la heladera se enlentece la reproducción, es decir, en vez de reproducirse cada 20-30 minutos, por ahí se reproducen cada 2-3 horas y se conserva el alimento, pero se conserva en general mientras no esté abierto hasta la fecha de vencimiento, distinto en el freezer, que yo puedo prolongarle la vida. Generalmente, dependiendo del alimento, tiene tiempos establecidos, pero el alimento dura más porque la bacteria no altera el alimento, pues está dormida. Si vamos arriba de 5 grados, entre 6 y 65 grados, le llamamos la zona de peligro, porque es la temperatura ambiente donde la bacteria está feliz, se reproduce muy rápido, cada 20-30 minutos, como les dije, y entonces es un momento en que la bacteria está bárbara. Y es por eso que un alimento de riesgo no puede estar a estas temperaturas mucho tiempo. Con respecto a la temperatura que mata a la bacteria, si bien arriba de 65 grados van a haber un bache porque no hay nada, pero arriba de 65 grados ya hay bacterias que empiezan a morir. Pero como hay muchos tipos de bacterias, muchos tipos de microorganismos en general, nosotros decimos que con 75 grados al centro del alimento garantizamos que el alimento esté libre de patógenos, porque todos los patógenos a esa temperatura desaparecieron. Por lo tanto, en el proceso de cocción, no importa si sea horno, hervor, microondas, fritura, parrilla, plancha, estos equipos, si el alimento está cocido al centro, estamos garantizando que mueren. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que pueden quedar toxinas y que pueden quedar endosporas. Y esto vamos a hablar cuando hablemos de enfermedades, pero no es que matamos todo. Con respecto al tiempo, lo importante es los alimentos de riesgo no pueden quedarse mucho tiempo a temperatura ambiente, tienen riesgo de contaminación. Y los alimentos de riesgo no deben superar las 2 horas en la zona de peligro, entre 5 o 6 grados y 65 grados. Es decir, que yo tengo un alimento, por ejemplo, voy a comprar frescos, como cliente compro, los agarro al final, los que necesitan heladera. Y llego a casa, los guardo primero. Bueno, lo mismo pasa en un establecimiento. Cuando se traslada con equipos de frío. Y por supuesto que al recibir alimentos, los primeros que guardo son los de heladeras o los de freezer. Por supuesto que cuando voy a elaborar y voy a hacer una mise en place y voy a tener todo listo, tengo que tener en cuenta que los alimentos que necesitan heladera no pueden quedar tantas horas afuera. Por lo tanto, si voy a elaborar empanadas, por ejemplo, voy a tener tandas de relleno para que no quede un relleno 5 horas en una mesada. El tiempo, recuerden que una bacteria a temperatura ambiente en 15 horas eran 150 millones. Entonces, por supuesto, yo no voy a dejar 15 horas, pero de hecho se ha escuchado mucho esto. Para resumir y para cerrar, alimento de riesgo entonces es el que va a tener más proteínas, más agua, menos acidez. Es decir, los alimentos de más riesgo son las carnes, son los huevos y son los lácteos. Una zona de riesgo ambiente, por supuesto, es aquella que tenga una temperatura de arriba de 5 a 65 grados. Si nosotros nos manejamos en las cocinas, lugares de elaboración, por ahí en 15, 20 grados, depende si están cerca de los hornos, más calor, peor. Y con oxígeno, entonces el oxígeno hace que los microorganismos en general se desarrollen más fácilmente. Y ustedes, si se fijan, hay alimentos que se guardan cuando vienen envasados en una alacena, pero una vez abiertos se deben guardar en la heladera. Y esto es porque el oxígeno en muchos alimentos empieza a actuar y a hacer que se llene de microorganismos. Esta fue la primera clase, les agradecemos la atención, tomen nota de todas las preguntas y
luego de esta clase lo que nosotros queremos es que realicen algunas actividades, algunas preguntas para resolver y les dejamos también un cuestionario. Muchas gracias.